Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, hoy vamos a hablar un caso donde pues la protagonista y tristemente víctima es una niña. Es un caso muy duro, ¿de acuerdo? Ya no solamente porque estamos hablando de un niño, obviamente, de una niña en este caso, que siempre es algo duro, sino porque además el regodeo, ¿no? El daño que quiere hacer la persona que hizo todo esto es superlativo. Entonces, siempre lo digo antes de comenzar, si te afectan este tipo de casos, sobre todo por la edad de la víctima en este caso, priorízate, no veas este vídeo, ¿de acuerdo? Antes de comenzar, ya sabes que me puedes seguir en todas las redes sociales y todo eso que siempre te digo. Estos vídeos los puedes tener en formato podcast, tanto en Amazon Music como en Spotify. Y pues ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien, como te decía al principio, tristemente, la protagonista de este caso y víctima es una niña muy pequeña. April Marie Tinsley tenía tan solo 8 años cuando sucede todo esto. Ella nació el 18 de marzo de 1980 en Fort Wayne, en Indiana, en Estados Unidos, y era hija de Janet y de Michael Tinsley. Y también tenía un hermano mayor, del cual pues no tenemos información, pues porque era menor para ese momento. Si hablamos de Fort Wayne, es el típico sitio de casas bajas, de pues un jardincito, de familias de clase media, donde todo el mundo se conoce, donde nunca pasa nada. ¿Sabéis? Esta yo creo que es la frase más repetida de la historia de mi canal. Lugares donde nunca ocurre nada, pero acaba sucediendo. April asistía al Fairfield Elementary School, que es donde estaba cursando pues, los estudios, en este caso segundo de primaria. Y algo importante, pues para que la conozcamos un poquito más, porque su madre decía que era Luz, que era una niña pues que siempre sonreía, que estaba por los demás, pues, tampoco tenía, o sea, es que no tuvo recorrido de vida, o sea, es que es desgarrador pensarlo, pero bueno, para conocerla un poquito más, que ya sabéis que a mí es una cosa que me gusta, ¿no? Dar el lugar a las víctimas y conocerlas en este caso, ¿no? Porque entonces entendemos el vacío que deja, ¿no? De alguna forma, aunque nunca lo vamos a poder entender como lo hace una madre o un padre, pero bueno, para que lo sepáis, ella también estaba en el coro infantil de la iglesia metodista Faith United, porque su familia era, bueno, pues era religiosa e iban mucho a la iglesia. No solamente lo hacía ella, sino que también otras compañeras de colegio también iban a este coro. Algo que más adelante se convertiría en un símbolo de esta causa, de este caso, es el color rosa, ya que a April le encantaba. Es más, en el momento de los hechos iba vestida con muchos colores, llevaba como una chaqueta roja, las bambas o las deportivas eran rosas, llevaba como muchos colores. Y el rosa era uno de sus colores favoritos. Así que con todo esto pasamos entonces al día de los hechos, que es el Viernes Santo, o más conocido por April Fool's Day, que también es bastante llamativo que sea el mes April, o sea, el mes de abril, pero bueno, en fin, cosas horribles que tiene el destino de vez en cuando. La cosa es que este día en Estados Unidos es como el día que estoy grabando yo esto, que es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos es este día, básicamente Viernes Santo, 1 de abril. Y aunque ese día pues los niños suelen hacer bromas a sus padres y bueno, en general se hacen bromas como tenemos acostumbrados también aquí en España el 28 de diciembre, es un día donde no se iba al colegio. Entonces April, con sus ricitos, con su sonrisa, le dice a su madre que sí puede ir a jugar con una amiga. Esta amiga, en todos los sitios que he estado buscando, se le conoce como Nicole, pero no tenemos apellido. Yo lo que entiendo es que ni siquiera se llamaría Nicole y que están protegiendo su identidad, obviamente porque era una menor y entendemos que tenía los mismos años, unos 8 años. Entonces, aquí estar atentos porque me ha costado mucho entender la cronología de los hechos porque no lo acaban de explicar bien. Pero la cosa es que no iba a jugar a casa de esta amiguita Nicole. Sí, pero no. Quiero decir, iba a ir a su casa, en cierto momento va a su casa porque se ve que el cielo estaba como encapotado y la madre de April le dice a su hija, llévate un paraguas. Entonces, este paraguas acaba en casa de Nicole.
pero no están jugando todo el rato en la casa, más bien están en el vecindario jugando, ¿de acuerdo? Porque juegan con más niños y esto era algo normal, no era algo que fuera de la norma. Quiero decir, no penséis, madre mía, qué madres más descuidadas. Tenemos que pensar y tenemos que ponernos el prisma de esa época, los años 80, ¿de acuerdo? Estamos en 1988, que creo que no os lo he dicho, disculparme. Entonces es muy típico que los niños estuvieran jugando en la calle y que no pasara nada, porque además tenemos ese concepto de que todos los vecinos hacen como una gran familia, ¿no? O sea, la madre de Nicole estaría vigilando a los niños, también la otra por ahí también. Obviamente la madre de April deja que su hija vaya a jugar, pero le dice: a las 4 de la tarde quiero que vengas a casa. La cosa es que durante el rato que están jugando, llega un momento que empieza a llover y también se estaba acercando la hora en la que April tenía que regresar a su casa, y por lo que yo he podido encontrar, lo que sucede es que April tiene que volver a la casa de Nicole, muy probablemente porque sabía que si no regresaba con el paraguas su madre le iba a reñir o lo que fuera. La cosa es que en este momento April va sola hasta casa de Nicole porque Nicole estaría jugando con otra persona, con otra niña, o haciendo vete tú a saber el qué. Entonces ella regresa hasta casa de Nicole y ahí sucede algo. Sucede algo porque April no regresa a casa y sería entonces Janet, cuando ya son las 4, luego son las 4:30, bueno, 4:15, 4:30, ya sabes, va pasando las horas y pues una niña de 8 años que no regresa a casa ya era un poco raro, porque además era una niña buena, una niña que hacía caso a sus padres. Pues Janet, la madre de April, se pone muy nerviosa y sale a dar una vuelta por la zona, no ve a su hija, decide llamar por teléfono a Nicole, a la madre de Nicole, para preguntarle todo esto y nadie sabe nada. Así que luego más tarde sería ella misma la que se acerca a casa de Nicole y estaba la niña y la niña le dice: sí, es que pues April se ha ido un momento a mi casa porque ahí se había dejado el paraguas, pero la propia madre de Nicole, la niña con la que estaba jugando April, atestigua que si lo que dice su hija es verdad, esto de que pues estaba volviendo a buscar un paraguas, pues April no ha vuelto a pisar la casa, o sea, el paraguas sigue estando aquí. Quiero dejar claro que esta parte del caso se desdibuja bastante. Me falta información con respecto a cómo es la cronología de los hechos con respecto a esto, pero lo que queda claro es que April no regresa a por el paraguas, y es en este lapso de tiempo, desde que estaba jugando en cierta calle hasta que tiene que ir a casa de Nicole, de la madre de Nicole en este caso, algo pasa, algo le sucede que ya no aparece. Y aquí es cuando obviamente Janet y su marido Michael se ponen muy nerviosos porque no aparece por ningún lado, buscan por todas partes y deciden poner una denuncia por desaparición. Te puedes imaginar la angustia de esa familia, de esos padres, de los propios vecinos, porque de nuevo es un sitio donde nunca pasa nada. Y aunque sabéis que en aquella época era bastante habitual que la policía dijera eso de hay que esperar 24-48 horas para buscar a la persona desaparecida, estamos hablando de una niña de 8 años, quiero decir, se puede haber ido de casa porque le ha dado un arrebato de mis padres se portan mal conmigo y me voy, ¿no? Que esto es una cosa que nosotros de pequeños seguro que todos hemos hecho, en plan, deseo irme de casa. Es una niña muy pequeña, le podía haber pasado cualquier cosa y la respuesta policial es inmediata, tanto que peinan 20 manzanas inicialmente y luego esto se multiplicaría, y la verdad que la policía de Fort Wayne despliega un operativo masivo, cientos de agentes y decenas de voluntarios empiezan a peinar la zona. Se revisan calles, patios, solares, callejones, se llama puerta por puerta, se reconstruye el recorrido que April había hecho entre las casas y la búsqueda continúa durante la noche con linternas, coches, patrullas recorriendo el barrio una y otra vez. Además de esto, más de 50 vecinos, voluntarios, amigos y gente local se une a estas búsquedas para ver si encuentran a la pequeña April. La hipótesis inicial es que la niña se había perdido, ya que estamos hablando de un lugar que, saliendo un poquito de las casas, hay bosque, pero teniendo en cuenta todo lo que estaban peinando la zona y que no aparecía, era una niña que se había criado ahí, quiero decir, tampoco es que fuera sola en el bosque, pero qué tan lógico es que una niña de 8 años se pierda. Así que llega un momento en el que la hipótesis cambia a la abducción, o sea, un secuestro. Esta agonía de buscar a April por todas partes dura 3 días.
y después la agonía pasa al dolor más extremo que yo creo que un ser humano puede experimentar en su cuerpo. Y es que el lunes 4 de abril de 1988 resulta que una persona que estaba corriendo, estaba haciendo running por la zona, encuentra, bueno, por la zona, quiero decir, a 20 millas, a una zona bastante apartada, bastante apartada de la zona, quiero decir, es una zona donde hay granjas Amish, está lejos y es cerca de Spencerville, a lo largo de la carretera de Calm Country Road en el número 68. Ahí este hombre estaría corriendo y encontraría en una zanja, bueno, un camino, pues en un lado, el cuerpo de una niña pequeña. Estaba visiblemente tirado ahí, y digo tirado, ¿de acuerdo? O sea, esa es la palabra, no estoy siendo desagradable, esa es la palabra. Bueno, pues este hombre, sabiendo que yo creo que todo el mundo ya sabía sobre la desaparición de April, se pone en contacto con los agentes y pues una patrulla llegaría a la zona, haría un reportaje fotográfico que sería luego más tarde el que se le enseñaría a los padres de April, y ella pues contaría, sobre todo Janet contaría, que fue horrible reconocer que efectivamente la foto de una niña sin vida tirada al lado de una carretera como si fuera basura, y esto lo digo porque ella misma lo diría más adelante, pues reconocer que es tu hija, ¿no? O sea, fue absolutamente horroroso. Todavía no habían hecho la autopsia, pero la relación entre encontrar el cuerpo de una niña y el caso de April era directa, y bueno, pues ya sabían realmente que era la niña antes de hacer la autopsia, pero cuando se hizo la autopsia lo que se averiguó fue horroroso, y es que April Tinsley, de 8 años, fue asfixiada y fue abusada, ¿de acuerdo? Horrible, o sea, es horrible. No sé, es que ¿cómo una persona puede hacer algo así? O sea, es que es algo que yo creo que nos lo planteamos todos. Bueno, la cosa es que en el cuerpo había material genético, en este caso de un hombre, creo que me entendéis, ¿de acuerdo? Cosa que se guardaría porque este caso tardó muchísimo en resolverse. También algo que llamaba la atención es que llevaba toda la ropa puesta, que el lugar donde estaba el cuerpo no fue el lugar donde acabaron con la vida de la pequeña April, y que le faltaba solamente una deportiva que estaba tirada al otro lado de la carretera, ¿de acuerdo? O sea, la misma parte, pero la otra parte de la carretera. También algo que llamaba mucho la atención era que no estaba escondido el cuerpo de ninguna de las formas, quiero decir, estaba visiblemente colocado en una zona donde cualquier persona que pasara se la encontraría. Así que era bastante llamativo esto, ¿no? Has hecho algo atroz, te define como la peor calaña de la sociedad que hagas algo así, pero aún así es como que casi que enseñas el cuerpo, ¿no? Estaba muy lejos del pueblo, pero ahí estaba, se veía muchísimo. El hecho de que se encontrara el cuerpo fue un duro golpe tanto para la familia como para Fort Wayne, el pueblecito donde ella había crecido, quien experimentó muchísimo miedo, y ya os iré contando porque ya de por sí esto hace que seguro los padres no dejaban ya luego que sus hijas y sus hijos salieran a jugar de forma normal, ¿no? Este tipo de cosas afecta muchísimo a la confianza y al miedo, pero esto siguió más adelante. La cosa es que después de hacer la autopsia, April fue enterrada en la Greenland Memorial Park, y la misa o servicio conmemorativo se celebró el 8 de abril en la Faith United Methodist Church, que básicamente es la iglesia donde April formaba parte del coro infantil. Además, tras el hallazgo del cuerpo se establecieron fondos de recompensa y ayudas para la familia, para que pudiera dar a April pues un entierro digno y para que esa familia de alguna forma pudiera tirar hacia adelante. La cosa es que el 7 de abril, un día antes del entierro, ¿no? Porque la policía estaba intentando buscar pistas acerca de esto, y ya os digo que no tenía ningún hilo del que tirar, porque lo único que encontraron fue que sería muy importante, es hiper importante, el tema de básicamente pues semen, ¿de acuerdo? Pero eso en 1988 les servía de poco si no tenía ningún sospechoso. ¿Me entendéis? Más adelante, pues ya sabemos en Estados Unidos que hay una base de datos, pero esa base de datos se construye a raíz de sospechosos. En ningún sitio se tiene la base de datos de todos los... Bueno, no lo sé, no desconozco, yo no sé si en algún sitio rollo China habrá esto, pero que no se tiene por costumbre una base de datos de todos los habitantes de un país, continente, wherever. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? La cosa es que el día 7 de abril
un testigo llamaría por teléfono a la policía para contar una cosa que había sucedido. Y es que, dándole vueltas, este hombre se dio cuenta de que probablemente habría visto el momento del secuestro sin él darse cuenta. Y tú dirás, ¿y cómo no llama por teléfono? ¿Cómo no pone la voz de alarma si había visto el secuestro? Bueno, porque resulta que él vio cómo la niña se subía a una furgoneta blanca de forma tranquila, o sea, no estaba alterada, no sentía que la estaban forzando. Él vio una niña con las características de April, la describió tal cual, y estaba al lado de una furgoneta azul celeste conducida por un hombre blanco de estatura normal, con ojos azules, piel clara y pelo más bien rubio, bastante abundante y como con un flequillo, ¿no? De lado. De nuevo, se para el coche al lado de la niña y la niña se monta pues de forma tranquila, y entonces él lo que piensa es que le han ido su padre la ha ido a buscar. No piensa más allá, pero esto se le quedaría grabado cuando ya se entera de todo lo sucedido con April Teasley, y entonces decide llamar a la policía. Y es entonces cuando con esto se hace un identikit, o sea, básicamente un retrato de cómo sería esta persona. Mientras tanto, la policía seguía buscando por todas partes. Encontraron varias personas que podían tener una furgoneta azul celeste, que a día de hoy una furgoneta azul celeste creo que llamaría la atención, pero ya sabéis esta teoría que se está diciendo últimamente de que estamos perdiendo los colores, que a medida que van pasando los años vamos perdiendo los colores y que no queremos... O sea, que queremos que todo sea blanco, consulta del dentista, ¿sabes? Entonces, a día de hoy sería raro ver una furgoneta de este color, pero en aquellos años era bastante habitual. Todo era como mucho mejor realmente con respecto a la estética bajo mi punto de vista. Entonces se encontraron personas que podían ser sospechosas, pero es que a la que se investigaban pues eran personas que tenían coartadas firmes. Aparte de esto hay que entender que en los años 80 existía el Panic Satanic. Esto ya os lo he contado, os lo cuento muchísimo en el podcast que tengo en Podimo, que por cierto la temporada está finalizada, si queréis ir a verlo, publicidad de repente. Publi, por si os apetece, ¿de acuerdo? Os hablo de sectas, pero en algunos capítulos os hablo justamente del Satanic Panic, que era una paranoia social en la que cuando pasaba algo horrible, tanto de niños como no, pero en muchas ocasiones era tema niños, mucha gente empezaba a ver sectas y rituales satánicos en todas partes. Y en Fort Wayne, con el cuerpo de April apareciendo donde apareció, pues muchos pensaron que esto tenía que ver con un rito satánico que habían hecho alrededor de ella, cosa que nunca se pudo demostrar y que no tenía ninguna base como para que la gente comenzara a decir esto, pero era más bien el inicio del acercamiento a las cosas paranormales, la ouija y todo eso, ¿sabes? Así que era más bien un pánico colectivo que una verdad. La policía sigue investigando, sin embargo, no tienen de nuevo hilos del que tirar, no saben qué hacer, no saben dónde investigar y el caso va quedando frío, y de esta forma nos vamos 2 años más. Es que, chicos, 2 años sin respuestas de lo que ha sucedido con tu hija, o sea, horrible. Nos vamos al 21 de mayo de 1990 y vais a flipar con lo que os voy a contar a continuación. Resulta que en el pueblecito donde os estoy contando todo, Fort Wayne, pues de repente aparece en la puerta de madera de un granero un graffiti, y digo entre comillas porque estaba hecho con crayolas, con rotuladores, es que muy fuerte, donde alguien había escrito algo absolutamente terrorífico. Después de 2 años de la desaparición, ¿de acuerdo? Decía lo siguiente: yo maté a la niña de 8 años, April Marie Teasley, voy a matar otra vez, ¿encontrasteis otro zapato? Ja, ja, volveré a matar. Es que, ¿qué te digo? O sea, no sé si centrarme en la crueldad y en eres la persona del mundo, del mundo mundial, ¿no? O sea, no hay nadie, o sea, una cucaracha es un perrito recién nacido a tu lado. Porque das el mismísimo asco. Una cucaracha llena de mierda eres tú. Y claro, la policía dice, ¿nos lo creemos esto o no nos lo creemos? O sea, esto es una persona que es imbécil, perdón por los tal, pero es una persona que es tonta y que hace este tipo de cosas, o de verdad no lo creemos que sea la persona que lo ha hecho. Porque si es así, ¿tienes algún tipo de fetiche para que te pillen? ¿Qué onda, no? Así que la policía decide creerse esto. O sea, decide creer que la persona que ha escrito esto es la persona que lo hizo. Entre otras cosas, por algo muy
esencial, y es que encontrasteis el otro zapato. Esto es llamativo porque esto en principio no trascendió a la prensa, el tema de que el otro zapato de April aparecía en el otro lado de la carretera. Una información como muy específica. Así que como se lo toman muy en serio, deciden analizar la nota, que de nuevo estaba en la puerta del granero de un hombre que, también te digo, menudo papelón de repente se estaba comiendo este señor porque no tenía nada que ver, ya os lo adelanto. Entonces, la nota o graffiti, como lo quieras llamar, estaba escrito con un montón de faltas de ortografía, y además algo muy llamativo era el jaja, que estaba escrito con J, de nuevo una falta de ortografía o forma rara de escribirlo, porque en Estados Unidos normalmente cuando haces esto de escribir el jaja va con H, no con J. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues estuvieron investigando esto, se llevaron los crayones. Es que esto de crayones me recuerda al crayón rojo, lo siento. De momento, Beatriz Luengo, disculparme. Bueno, mi mayor inversión, crayones rojos de labios. Pero bueno, seguimos adelante. La cosa es que se llevan los crayones para intentar sacar ADN, pero tampoco es que encontraran gran cosa, no encuentran mucho, porque estamos en 1990 y todavía todo avanzaba muy despacio. Este suceso en la comunidad es horrible para una madre y un padre que están intentando tirar hacia adelante criando otro hijo y que de repente vuelven a revivirlo todo con una persona que lo que claramente quiere hacer es hacer daño. Es terrorífico para los padres y madres que están intentando superar este suceso, dando igual pues libertad a sus hijos sin tener miedo de que ellos salgan a la calle y que vuelven a estar aterrorizados porque ahora resulta que la persona que acabó con una niña de 8 años vuelve a las andadas y claramente está amenazando. O sea, es algo horrible y hace que todo el mundo esté muy asustado. Y aún así, chicos, volvemos otra vez al punto inicial, sin ningún tipo de pista de dónde tirar la policía, no saben qué hacer, no encuentran absolutamente nada. Este caso queda frío, se convierte en un cold case durante 15 años consecutivos. Y de nuevo es aquí cuando yo siempre hablo de lo mismo. Estamos en Estados Unidos tiene muchas cosas malas, pero los casos no prescriben. Y aquí sí, y esto lo hemos visto en el caso pasado que os conté de Elena Yuan, ¿verdad? O sea, es un asco que los casos prescriban, porque no debería ser así, porque ahora nos vamos a el 25 de marzo de 2004, que es cuando sucede una cosa brutal que vais a flipar, o sea... Hermana, cógete tu agüita porque lo que te voy a contar ahora vas a flipar, pero esto hace que el caso se reabra y esto hace que cuando se resuelve, que es mucho tiempo después, el caso no esté prescrito y se pueda juzgar a la persona, porque este es un caso juzgado y cerrado. Y es que, de nuevo, el 25 de marzo de 2004, cuando lleva este caso muchísimo tiempo sin resolverse, pues yo creo que mucha gente lo ha olvidado ya, han nacido niños sin saber qué es lo que pasó con April, o sea, ha pasado mucho tiempo. Yo obviamente imagino que los padres de April, bueno, ya lo dice la madre, nunca han podido pasar página, obviamente, pero bueno, la cosa es que pasan 15 años. Y es que ese día aparece en el pueblecito de Fort Wayne en las bicicletas, porque yo te he estado contando que esto es un lugar donde hay casas bajas con jardines, donde pues hay vigilancia, ¿de acuerdo? Pero es bastante todo diáfano, ¿de acuerdo? Si hay una persona que se quiera colar en un jardín puede hacerlo, y en muchas ocasiones las bicicletas están en el jardín. Pues en las bicicletas y en buzones aparecen varias notas, en total son 4 notas, donde la persona que ha escrito esas notas, que las mete en una bolsa, dice que es el mismo que secuestró y mató a April Teasley y que tú serás la siguiente. Y además de eso, en algunas de ellas dice, si no lo dices a la policía y no salen las noticias, voy a volar tu casa. Pero espérate, en estas mismas notas, al menos en algunas de ellas que te he dicho que están introducidas en bolsas, aparecen preservativos usados y polaroids de la persona que había hecho esto. ¿Qué te parece? 15 años, 15 años más tarde. Esta persona de la Polaroid se parecía bastante al retrato que se había hecho del testigo, bueno, el testigo que os había contado, del coche, bueno, la furgoneta azul, donde al parecer una niña con las mismas características que April se había subido, bueno, pues era bastante parecido, se notaba pues que había pasado el tiempo, era un hombre un poco más mayor, pero estaba de nuevo en las andadas. Claramente era una persona que tenía un fetiche con que le pillaran. Había que saber si esta persona era un imitador asqueroso
o era asqueroso porque era el que había acabado con la vida de April. O sea, fuerte esto, ¿eh? Tú figúrate que vas a recoger tu bicicleta para ir al cole, por ejemplo, y encuentras una bolsita con un... O sea, encima a niñas. Bueno, total. Obviamente la comunidad se vuelve loca otra vez, pánico absoluto otra vez, y se vuelve a abrir una investigación. Y es que claramente esta persona le estaba dejando en bandeja pues la resolución del caso a la policía, porque aquí no regía suficiente. Bueno, lo que puede hacer la policía en ese momento es cotejar el ADN de los preservativos, de las fotos, de las bolsas y de todo lo que hay en el contenido de las bolsas donde estaba la nota y todo eso, con el ADN sacado del cuerpo de April, ¿de acuerdo? Que yo ya os he contado pues lo que había sucedido. Ese ADN se había guardado, menos mal, y tenemos una coincidencia. O sea, claramente la persona que acabó con la vida de April, que le hizo esa cosa tan atroz, estaba como loca. Bueno, estaba loca. Es que no estaba loca, no, me da mucha rabia decir esto, me corrijo a mí misma. No estaba loca, es una persona repugnante que le da por hacer ese tipo de cosas, pero no está loca porque lo hace conscientemente. Y conscientemente estaba queriendo que le atraparan. Sin embargo, este ADN se pone en la base de datos que se tenga de la policía en ese momento y no hay coincidencia. No hay coincidencia porque si tienen una conexión, es la misma persona, pero ahora ¿cómo averiguamos quién es esta persona? ¿Cómo sabemos su nombre y apellidos? ¿Cómo sabemos dónde vive? ¿Cómo lo podemos atrapar? Y lamentablemente pasan otros muchos años. De 2004 nos vamos a 2018. Y es que, chicos, en 2004 todavía la tecnología no había avanzado tanto. Esta cosa que yo os he dicho de cotejar pues el fluido que había dentro de los preservativos encontrados en las notas, más lo que se encontró, ¿me entendéis?, en el cuerpo de April, tampoco tardó 3 días en cotejarse, ¿de acuerdo? O sea, son cosas que pasan mucho tiempo y que no había suficiente tecnología, y no fue hasta 2018 cuando la tecnología forense, en concreto la genealogía genética forense, había avanzado lo suficiente como para poder investigar esto de una forma diferente. Y es que la genealogía genética es lo mismo que usan las personas cuando se hacen pruebas de ADN para saber de dónde vienen sus antepasados o para encontrar familiares lejanos. No busca criminales, sino que busca parentescos. Y ahí está la clave. Aunque el asesino no estuviera en ninguna base de datos policial, algún familiar suyo sí podría estarlo en una de estas bases públicas, aunque se hubiera hecho una prueba de ADN solamente por motivos personales. Sabéis que yo en este canal he hecho esto, que me acuerdo que hubo gente que me dijo: qué miedo que estén tus datos personales o tu ADN en este tipo de bases. Chica, si no tienes nada que ocultar, no sé. Igual hay algunas bases de datos que ya te dicen que tus datos pueden ser públicos y otros que no, ¿de acuerdo? Lo digo por si os interesa este tipo de cosas, que sepáis que si leéis la letra pequeña, queréis hacer una prueba de ADN porque queréis saber de dónde son vuestros ancestros, que sepáis que hay bases de datos que son privadas y bases que no. Eso quiere decir que en el momento que haya un crimen o se esté investigando algo, hay algunas bases de datos donde la policía sí que puede entrar y otras que no. Pero bueno, continuamos. La cosa es que en mayo de 2018 el ADN de este caso se envía al laboratorio Parabon Nanolabs, y ahí sería la genealogista genética Sissy Moore, quien por cierto es una eminencia dentro de este campo, quien hace un estudio de todo esto. Y aquí yo podría estar mucho tiempo explicándoos qué es lo que sucede, cómo va uniendo todo este tipo de cosas, pero chica, no lo voy a hacer porque tú no lo vas a entender, yo no lo voy a entender, no lo vamos a entender, así que simplemente te voy a explicar por encima qué es lo que sucedió. Básicamente, Sissy Moore no buscaba al asesino directamente, sino que buscaba coincidencias parciales, personas que compartan pequeños fragmentos del ADN con el supuesto asesino. A partir de esos vínculos empiezan a construir árboles familiares enormes, cruzando nombres, fechas, lugares y generaciones. Después de semanas de trabajo, este árbol genealógico conduce a una familia concreta de Indiana y dentro de ella a 2 hermanos que encajan por edad, sexo y localización. Y uno de ellos era John D. Meyer, un hombre que había pasado sin pena ni gloria toda su vida.
Sin embargo, la genealogía genética no es una prueba judicial. Es como que todo apuntaba a que era esta persona por las características y todo esto, cosas que no me voy a meter, tanto por edad como por todo, en general, ¿de acuerdo? O sea, toda la información que te puede dar, en este caso, el ADN, indicaba que era esta persona. Pero se tenía que cotejar todavía, sobre todo para llevarlo a juicio. Porque si la policía detenía a esta persona, a John D. Mayer, en 3 días esa persona estaría en la calle porque no tenían cómo retenerlo. Y esto suponía que muy probablemente esta persona se podría fugar. Así que una vez ya tienen a un posible sospechoso, lo que la policía de Estados Unidos hace, que es algo bastante habitual en Estados Unidos, es el trash push. ¿Qué es esto? Básicamente significa recogida de basura. Y es que varios agentes de Paisano localizarían a esta persona, básicamente lo localizan gracias a esta movida genética que han estado haciendo, y una vez lo encuentran, localizan su casa y donde vive todo esto. Es un hombre de unos 60 y pico años que, como os he dicho, pasa sin pena ni gloria, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y lo que hace la policía, como te he dicho, es estar vestido de paisano rodeando la casa cada 2x3 para no llamar la atención de esta persona, y cada vez que esta persona tiraba la basura, estos policías tenían que estar rebuscando de nuevo sin llamar la atención a ver si encontraban cosas donde, sacar ADN, en plan una lata de refresco, pues que 1000 cosas, yo que sé, papel higiénico, yo que sé, 1000 cosas que se tenían que llevar a analizar y cotejar con el ADN encontrado. Y efectivamente tienen un positivo. Esta persona, John Mayer, era el asesino de April Teasley. El 15 de julio de 2018, unos agentes se presentan en la casa de Mayer y él está un poco al principio que no entiende muy bien lo que estaba sucediendo, hasta que le preguntan por April Teasley, y este hombre, que claramente tenía este fetiche por que lo pillaran, porque si os acordáis en las notas, él quería salir en la prensa, él quería atribuirse a sí mismo ese crimen y tener esa, vamos a decir entre comillas, notoriedad. No sé, que estar enfermo en la cabeza de verdad para esto, pero bueno, lo confiesa, efectivamente. Dijo, sí, yo fui quien mató a April Teasley. Realmente en este momento os tendría que hablar un poco de esta persona, de John D. Miller, pero es que no he encontrado apenas información de esta persona. No sé mucho acerca de si ha cometido otro tipo de actos, así que pues no os lo puedo contar. Realmente parece que es un tío que le dio por matar a esta niña y destrozar la vida de una familia y obviamente arrebatar la vida a una niña que tenía toda la vida por delante. Así que con todo esto, chicos, pasamos a el juicio. Ya no el juicio, sino los primeros procedimientos judiciales que comenzarían el 19 de julio de 2018, cuando Miller comparece por primera vez y se le leen los cargos y él se declara no culpable. Que después con la turra que has dado, tío, quiero decir, bueno, la cosa es que sí es verdad que el hecho de declararte no culpable no siempre significa que no te declares culpable. Esto tiene más bien que ver con juicios, con cosas de abogados, y es que muchas veces tiene que ver con la estrategia que más tarde se va a llevar por parte de la defensa. En este caso, en el caso justamente de Miller, la defensa estaba intentando que el juicio se celebrara en otro sitio, porque si se celebraba en Fort Wayne era un sitio donde mucha gente conocía el caso y el jurado popular iba a estar claramente sesgado, y entonces la condena muy probablemente que se le diera a esta persona iba a ser mayor que si se celebraba en otro sitio. La cosa es que el 7 de diciembre de 2018, ese día en Alert Superior Court, o sea básicamente donde se celebra el juicio, Miller aparece y se declara culpable. Esta vez sí se declara culpable. Lo hace leyendo un texto, sentado junto a su abogado Anthony Churchward, y acepta un acuerdo, básicamente para no ir a un juicio largo con jurado popular. Y es aquí cuando da mucha rabia, porque las leyes a veces tienen esto, y es que se tiene que cumplir la ley, o sea que no hay otra. Resulta que como este caso ocurrió en 1988, se tienen que seguir las leyes de 1988. O sea, es que manda cojones, o sea, es fuerte esto. Básicamente, si se acepta este acuerdo, que él estaba diciendo si he sido yo, entonces muy probablemente se aceptaría un acuerdo, la condena que se le iba a dar era 5 años por asesinato y 30 años por agresión sexual. 80 años de prisión. Que tú dices, bueno, vale,
Quiero decir, esta persona va a morir en la cárcel, sí, pero igualmente no es cadena perpetua. Entonces sí que tendría derecho a salir más pronto que tarde de la cárcel. Además de esto, el juez encargado del caso, quien era John Suberg, iba a jubilarse el 30 de diciembre de 2018. Entonces el hombre quería que las cosas fueran rápidas. No solo eso, sino que además el juicio iba a hacerse un poquito más tarde y lo adelanta al 21 de diciembre de 2018. Acepta sin ningún tipo de criterio, o al menos sin ningún tipo de... Es que no sé cómo deciros. O sea, este hombre no quiere escuchar lo que tenga que decir ni los fiscales ni nada. O sea, este hombre se quiere jubilar, ¿de acuerdo? El juez, John Suberg. Y pues este día es cuando se celebra el juicio. El juicio sí es verdad que fue súper multitudinario, se celebró en Fort Wayne, todo el mundo estaba allí. O sea, fue multitudinario. Salieron a hablar al estrado tanto la prima de April, quien era Christina Sinder, completamente rota. Lo miró directamente, miró a Miller directamente y le escupió toda la rabia que tenía dentro, acumulada durante décadas, diciéndole lo mala persona que había sido por arrancarle la vida a una niña de tan solo 8 años. Y luego también salió a hablar Janet, la madre, diciéndole que le había destrozado la vida para siempre y que tiró el cuerpo de su hija a la cuneta, cosa que os le había dicho antes, le había tirado como si fuera basura y que le dijo: tú le quitaste la vida a April, nosotros queremos la tuya, haciendo referencia a que sabía lo que la justicia estaba imponiendo, pero que ella y toda su familia deseaban la pena de muerte para esta persona. La fiscal del condado, Karen Richards, fue también muy sonada en este caso porque esta fiscal, sabiendo el acuerdo que se estaba a punto de firmar en este juicio, se puso a llorar, se emocionó y dijo: nosotros queríamos la pena de muerte para ti, pero pues las leyes son las leyes y nos tenemos que ajustar a lo que está sucediendo. Así que finalmente el juez John Suberg acepta el acuerdo y dicta sentencia: 80 años de prisión, 50 años más 30 años de prisión. Y pues lo último que os tengo que decir es que informes locales informaron en 2025, o sea, para mí este año, para vosotros el año pasado, pues anuncian que John D. Miller murió en la cárcel por causas naturales. Así que técnicamente pasó toda su vida desde que lo atraparon hasta este momento en la cárcel. Tampoco fueron tantos, o sea, de 2018 hasta 2025. Y pues hasta aquí el caso de April Marie Tinsley, un caso completamente atroz, o sea, atroz, y es en plan, o sea, qué asqueroso, tío, o sea, ¿cómo quieres regodearte de esto? Es completamente horrible, la verdad. En fin, espero que os haya parecido interesante, como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.